a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Marcone Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? un embajador, Allá en Australia, oye, la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Llegue a Despertar Hispano, Colombia, Puerto Rico, alaba, todos los viernes, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Y le damos las gracias al Señor por este hermoso día que Él nos ha dado, un día para compartir la palabra del Señor, y agradecemos también su sintonía, que cada día viernes esté pendiente de escucharnos en su programa Despertar Hispano. Cada día viernes para nosotros es un desafío diferente, querer traerle algo nuevo, algo de mucha bendición para su vida, de mucho poder de parte de Dios, que hable a tu corazón y que tú puedas sentir que Dios está a tu lado en medio de cualquiera que sea tu situación en este momento. Así de que vamos ahora mismo al hermoso estudio de la palabra de Dios en labios del pastor Morri, que cada día viernes se prepara para traerle lo mejor para cada uno de ustedes. Deseamos que disfrute al máximo este programa y que pueda invitar a otras personas para que sean parte de esta gran bendición. Así que ahora mismo a escuchar el hermoso estudio de la palabra de Dios. Y bienvenido a su programa Despertar Hispano. Les saluda Morri Velázquez. Gracias por ser un fiel oyente de Despertar Hispano por todos estos años que hemos estado juntos. Le agradezco que siempre tiene esa gentileza de poder estar escuchando esta programación. Bueno, vamos a ir directo porque quiero aprovechar el tiempo. Estamos hablando de la fe. Hemos dicho que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra cosa importante que hemos dicho es de que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Escuche, fe es siempre esperar lo mejor. ¿Pero por qué razón? Porque tenemos un Dios que garantiza lo que ha prometido. Un Dios que no miente, un Dios que es eterno, un Dios que cuida de sus hijos. Y hemos llamado a esta serie de estudios bíblicos la Galería de la Fe. Pues el escritor del libro de Hebreos capítulo 11 exactamente, hay un capítulo donde se presenta los cuadros hermosos de muchos personajes de la antigüedad que han sido destacados por su fe, comenzando de Dios mismo, cómo Él fue capaz de crear el universo con su palabra. Así que hoy vamos a continuar en nuestro viaje y vamos a continuar con el versículo número 17. Nos encontramos, la semana pasada estuvimos hablando de Abraham y Sara, ese nacimiento milagroso de Isaac. Pero sigamos leyendo a ver qué nos enseña la palabra de Dios para esta semana. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué preciosa palabra tenemos aquí delante de nosotros. Estos versículos bíblicos, si usted se ha venido fijando, siempre comienza diciendo por la fe. O sea, no fue una iniciativa humana, no fue una iniciativa emocional, sino la confianza absoluta y total que tenían en Dios fue el catalizador, fue lo que los impulsó a hacer a ellos lo que hicieron. Qué bonito que se dijera así de nosotros.
que Dios podría decir desde los cielos, por la fe, mi hijo está logrando todas estas bendiciones. Entonces veamos el caso de Abraham. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Fíjese que la historia bíblica nos cuenta de que después de algún tiempo, ese muchacho Isaac creció. Y cuando algunos cálculos bíblicos se han hecho, Isaac tendría entre 30 a 40 años cuando vino esta prueba para Isaac. ¿Y qué fue esa prueba? La prueba de su fe. La prueba de su fe. O sea, Abraham decía confiar plenamente en Dios, en su palabra, exactamente en todo lo que Dios era, ya que había decidido salir de su casa, dejar su patria, e emigrar a esta tierra que Dios le había dicho, se la daré a ti y a tus descendientes. Pero ahora viene una prueba, viene un examen. Yo siempre me hago esta pregunta y se la hago a usted. ¿Para qué sirven los exámenes? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Se acuerda de esa época de la escuela? Yo creo que los profesores lo hacían para evaluar qué tanto nosotros habíamos aprendido, qué tanto nosotros habíamos ganado, habíamos recordado o aprendido, habíamos entendido los conceptos que nos estaban enseñando. Ahora, no era para poncharnos, o sea, para castigarnos, sino que el propósito era para darnos una calificación que le iban a poner en nuestra libreta de notas y que nosotros se le íbamos a presentar a nuestros padres. Entonces a Abraham le llegó ese momento, le llegó el momento cuando él fue probado por Dios. ¿Y cómo fue probado por Dios? Dios le dice, entrégame o sacrifícame a tu hijo Isaac. O sea, estaba hablando, en otras palabras, de matar a su hijo Isaac en un sacrificio, como se mataba una oveja, como se mataba un cordero también. Entonces dice aquí, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora, si usted mira, y es muy cuidadoso, el escritor de este libro, está ocupando el verbo en pasado. Y dice, y estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60, ofreció. O sea, si usted lee la historia bíblica completa en el libro de Génesis, uno lee de que en realidad el sacrificio no se consumó. Pero aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos de que el sacrificio fue completado. ¿En qué manera fue completado? Fue completado en que la voluntad de Abraham de llevar a su hijo al lugar de sacrificio, el propósito de ponerlo en el lugar de sacrificio, o sea, él cumplió, él puso a su hijo en el altar del sacrificio. O sea, en esa manera cumplió. El resto, que Dios no lo dejó hacer, es otra cosa. Pero él cumplió. Dice luego, ofreció a Isaac. Fíjese, y dice su unigénito. Ahora, Abraham no solo tenía a Isaac, él tenía otro hijo que se llamaba Ismael. Ismael era un hijo que nació a causa de una mala decisión que ellos tomaron, Sara, que pensó que entregándole a su sierva Agar, ese iba a ser el hijo de la promesa. Pero Dios dijo que no, que Ismael no era el hijo de la promesa. Así que por esa razón se le llama a Isaac el unigénito, el único hijo. Ahora, ¿qué más dice? Pensando que Dios es poderoso. Mire qué precioso. Pensando. Ahora, si nosotros leemos la versión en inglés, se usa la palabra accounting. La palabra accounting es como una palabra de un término contable, que lo que suena es que fue algo que él lo puso en cuenta. O sea, es que estamos hablando de términos de aritmética, lo tomó en cuenta como un acto decisivo, como un acto cuidadosamente razonado. O sea, Abraham hizo un cálculo, como un cálculo, por eso que se ocupa esa palabra, por eso en inglés dice accounting, porque fue casi un cálculo que la promesa que Dios le estaba haciendo era digno de confianza. Revisó, dijo, yo
puedo creer que Dios no me va a traicionar, que Dios dijo que de este hijo van a salir descendientes como la arena del mar, y ahora me está diciendo que lo sacrifique. No sé cómo va a ser Dios, pero yo sé que Dios va a cumplir su promesa. Ahora, luego dice, pensando que de entre los muertos, imagínense, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, a la misma vez de que él estaba poniendo a Isaac en el altar del sacrificio, él tenía la fe de que si él tenía que hacer el sacrificio, Dios se lo podía volver a entregar a él de una manera como que no hubiese pasado. En otras palabras, ya estaba creyendo Abraham en resurrección. En resurrección. O sea, que él creía, fíjese cómo es de tremendo la fe de Abraham. Él creía que aunque pasara lo que pasara, Dios le iba a regresar a Isaac de nuevo, en el momento, instantáneamente. Lo que él tenía que hacer era cumplir con Dios. Ahora, muchos han visto en este incidente a Isaac, lo comparan con nuestro Señor Jesucristo, que él sí fue puesto en la cruz y que él sí murió en la cruz, pero también resucitó. Por eso es que Jesús dice en Juan 8, capítulo 8, en el capítulo 8 de San Juan, Jesús le dice a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces muchos piensan, esto se estaba refiriendo al momento cuando Abraham vio que su hijo Isaac fue rescatado por Dios y le fue entregado nuevamente a él. Ahora, Abraham fue confrontado con una promesa y una orden de Dios que parecía que se estaban contradiciendo. Pero él no se puso a tratar de entender lo que Dios le estaba diciendo, sino que simplemente obedeció la orden que Dios le dio. Y luego dejó que Dios se encargara de la promesa. Y eso es lo mejor, porque sabía que Dios iba a cumplir la promesa. Por eso es que si uno quiere tener fe, hay cosas que uno tiene que moverse contra la realidad, contra lo que nosotros decimos, esto no me hace sentido. Muchas veces hay que moverse más allá de lo que no hace sentido, pero conste, usted tiene que tener una promesa que aferrarse. Si Dios no le ha prometido nada, algo específico, entonces usted no puede decir, pero si tú me lo prometiste, pero Dios nunca le prometió nada. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que hay cosas que nosotros entendemos, las comprendemos, las llevamos en nuestro corazón, que hay promesas que Dios nos ha dado y que las vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Confesarlas, creerlas, que va a llegar el día que va a pasar. Pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 20. Ahora va a hablar de la fe de Isaac. Dijo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ahora, nos movemos del cuadro de Abraham y Sara. Nos vamos a otro cuadro. Ahora estamos contemplando al hijo, a Isaac. Ahora Isaac es padre de familia. Isaac tiene a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora, como una vez más volvemos a decir, por la fe. O sea, que está diciendo que Isaac era un hombre de fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú a respecto de cosas venideras. Veamos parte por parte. ¿Qué quiere decir que por la fe bendijo a Isaac a Jacob? Bueno, la historia nos cuenta de que esos dos muchachos gemelos, uno de ellos era el favorito de Isaac. El favorito de Isaac era Esaú. Esaú era un hombre que no le interesaban las cosas espirituales, le interesaba la cacería, era el hombre típico varonil que simplemente quería estar en la vida silvestre, andar cazando, andar haciendo su propia vida sin pensar absolutamente nada en Dios. Eso es lo que Isaac admiraba. En cambio, Jacob no. Jacob era un muchacho
tranquilo, estaba en la casa, estudiaba, ayudaba a la mamá, no podía hacer las cacerías que hacía Esaú, cocinaba, o sea, le gustaba ayudar a su madre en la cocina. Entonces, él, escuchen, personalmente Isaac quería que Esaú recibiera la bendición. Ahora, en la carne estaba cuando él trató de bendecir a Esaú, cuando le dijo, hijo, me prepara, ve a cazar, me traes de eso que tú cazas, cocínamelo, y cuando yo coma, yo te voy a bendecir. Pero cuando supuestamente él intentó bendecir a Esaú, y la historia dice que la madre oyó, la madre había recibido una promesa, porque aquí vuelvo a insistir esto, si Dios no te ha prometido nada, no lo hagas. La madre de estos muchachos, ella había recibido esa promesa de que cuando iban a nacer ese niño, de que ese niño pequeño, el que nació unos segundos después, ese iba a ser el que iba a dominar. Entonces, cuando vio la intención que tenía Isaac, ella ideó un plan que uno puede decir humano, de engaño, carnal, yo no sé cómo le podemos llamar. Pero todo esto era parte del plan de Dios. Ella hizo que su hijo se vistiera con ropas de Esaú, porque Isaac ya no podía ver, se pusiera en los brazos piel de cabra para que se sintieran que los brazos eran peludos. La idea era engañar a su padre, que no podía ver. Entonces, cuando él va y la madre le prepara lo que le gustaba a Isaac y manda a Jacob, y Jacob le dice, pero mamá, si él descubre quién soy yo, me va a maldecir, yo no quiero que me maldiga. Y él le dice, Rebeca, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Y lo manda y logra engañar al papá. Y el papá le da todas las bendiciones. Pero cuando llega Jacob a ese lugar, algo se activó, porque aquí también la Biblia dice, cuando usted lee la historia en Génesis, que Isaac se estremeció grandemente. Ahora, ¿de qué estaba preocupado? O sea, no dice que se enojó grandemente, sino que se preocupó, porque sabía que él en ese momento él estaba tratando de engañar a Dios. O sea, él decía, yo voy a bendecir a quien yo quiera, cuando él había entendido que desde el momento que nacieron había una bendición especial sobre Jacob, y él sabía que a Esaú no le gustaban las cosas espirituales. Y él había tratado de hacer su propio plan, y él se dio cuenta que Dios le ganó, a pesar que él quiso hacer su propio plan. Se había dado cuenta que qué duro es tratar de resistir la voluntad de Dios, aunque a él no le gustara, aunque a él no estaba de acuerdo, a pesar de su arrogancia de querer ir contra la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se impuso sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces esto nos puede hablar a nosotros? Bueno, muchas veces nosotros queremos que Dios opere de una manera, que haga las cosas de la manera como yo le estoy pidiendo. Yo recuerdo el domingo pasado estaba hablando en la iglesia del milagro de la sanidad del hijo del noble. Y este hombre que trabajaba para Herodes viajó desde Capernaum a Caná de Galilea. Y la idea de él era, voy a ir donde Jesús, y Jesús va a venir conmigo a mi casa, y cuando venga a mi casa, él va a sanar a mi hijo. Pero Jesús no quiso ir a la casa de él, sino que simplemente dio una palabra de sanidad. O sea, lo que hizo Jesús fue diferente a la expectación que él tenía. Pues de la misma manera, muchas veces, muchos de nosotros nos rebelamos y nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha dicho, Dios nos va a bendecir. Pero nosotros pasamos años y años y años luchando contra la voluntad de Dios. Escuchen, años y años luchando contra la voluntad de Dios. Entonces ahora, fíjese, algo que es bien importante. Es bien importante esto. Jacob recibió la bendición de su padre. Jacob recibió la bendición de su padre. Su padre dijo, no, o sea, su padre en ningún momento dijo, yo no le vuelvo a hablar a mi hijo. No, o sea, él sabía que Dios lo había escogido a este muchacho para que la línea que venía de Abraham, Isaac, fuera directamente a Jacob, no pasara a Esaú. Entonces era lo que Dios tenía
planeado para ellos. Entonces, nos muestra claramente, este episodio nos muestra claramente que no podemos luchar contra la voluntad de Dios y contra lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ahora, veamos al siguiente cuadro. Pasamos de Isaac, hoy nos presenta otro cuadro, a Jacob. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué podríamos decir aquí? Ok, ahora pasaron los años. Jacob tiene 12 hijos varones, tuvo una hija, la Biblia dice, Dina, por tal 13 hijos. Cada hijo se convirtió en una de las tribus de Israel. Ahora, sería largo hablar de José, pero ya vamos a hablar de José más adelante. Él tuvo dos hijos. Y cuando pasó el tiempo, que venía el momento de que pensó que su hijo José nunca más lo iba a volver a ver a su hijo amado, él no solamente volvió a ver a su hijo José, sino que fue capaz de bendecir a sus nietos. Y no solo bendijo a sus nietos, sino que dice, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aquí tenemos un plano bien claro de lo que muchas veces pasa en la vida de nosotros. Piense por un momento, ¿cómo se sintió José cuando le dijeron que su hijo amado había muerto? Cuando su hijo amado había sido destrozado por las fieras. Yo creo que para él fue el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Porque él amaba a José, era su hijo favorito. Dios estaba también tratando con la vida de Jacob también, a la misma vez. Era un trato especial que Dios tenía con él. Pasaron muchos años. Y él no volvió a ver a su hijo. Y él lo dio por muerto. Mi hijo está muerto. Ahora, la Biblia no dice que si él tuvo fe que algún día lo iba a volver a ver. Pero Dios, escúchame, Dios sabía claramente que tenía un trato especial con Jacob. Jacob había sido un hombre que siempre le había creído a Dios. Y Dios estaba cuidando de la situación de Jacob. Por lo tanto, volvió a ver a su hijo en una posición de poder. Y no solo volvió a ver a su hijo, sino que también vio a los hijos de José. Y tuvo esa gran oportunidad de bendecir a los hijos de José. Y cuando dice la siguiente parte, me gusta mucho, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Una vida de fe es una vida que siempre te va a dar grandes recompensas. Dios siempre está cuidando de ti. Escúchenme, nuestra fe es una fe imperfecta. A veces nosotros pensamos que tenemos la fe perfecta, pero no tenemos la fe perfecta. Nuestra fe es pequeña, a veces creemos, a veces dudamos, a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero a pesar de todo eso, si tú confías en Dios, no te escapas de la mano. Imagínate que tú estás en las manos de Dios y con las decisiones que tú tomas muchas veces parece que te vas a caer de la mano. Dios te dice, métete una vez más, yo no te voy a permitir que te caigas. Aquí en mis manos vas a estar seguro, aquí en mis manos nada te va a faltar. Y aún más, las cosas que te están pasando ahora mismo en la vida, yo voy a hacer que esas cosas se conviertan en bien para tu vida. Inclusive las maldiciones, las acusaciones, todo lo que haga en contra de ti, yo me voy a encargar algo de convertirlo en bendición. Las maldiciones, los problemas, yo los voy a convertir en bendición. Ahora, es bien importante esto. Hay muchos de nosotros que no hacemos lo que hizo Jacob. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Él adoró. Esa palabra adorar es una palabra muy importante en la Biblia, porque no quiere decir de que sacó su cítara o sacó una flauta y comenzó a cantarle al Señor. No quiere decir eso, sino que en ese momento él reconoció la majestad, la hermosura, lo precioso que es el Señor, cómo Él cumple las promesas. Y cuando Él comenzó a apreciar eso, su vida se llenó de gozo, se llenó de paz, se rindió ante Dios. De una manera espiritual, abrazó a Dios, le agradeció porque aquello que
había muerto, ahora Dios se lo presentaba vivo y mucho más allá de lo que él estaba esperando. Estimado oyente, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en este preciso momento, qué es lo que te causa dolor, qué es lo que te causa tristeza, donde tú has llegado y has dicho, yo no voy a salir con bien de esto. Yo te digo algo bien importante. Si tú estás confiando en Dios, en lo que Él es, en lo que puede hacer, yo te digo, no te des por vencido. Solo quédate esperando en paciencia, en calma, en reposo. Solo apóyate en Dios. Deja de escuchar esas voces negativas, que muchas veces no son las personas de afuera, sino que es tu propia mente que te está traicionando. Tu propia mente te está acusando. Tu propia mente te está diciendo un montón de cosas de que no son correctas, no son buenas. Tú tienes que aprender a ver y a mirar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando venga el tiempo de recoger la cosecha de lo que Dios ha hecho en tu vida, te vas a dar cuenta, y de esto yo puedo atestiguar, que cuando viene el tiempo de la recompensa, Dios te da mucho más de lo que tú estabas esperando. Dios es bueno para sorprendernos, para admirarnos, para hacer más allá de lo que nosotros estamos pensando. Tú siempre tienes que recordar eso en tu vida. Es como que imagínate, inmediatamente recuerdo esta historia de este hombre que estuvo trabajando muy duro para un jeque allá en Arabia Saudita. Trabajó por muchos años, fue un buen empleado, fue buen amigo de su jefe, y ya cuando se iba a retirar le dice, ¿qué te puedo regalar? Le dice, yo te quiero dar un buen regalo, dice. Él le dice, mire jefe, a mí me gusta jugar el golf. Y le dijo, lo que yo quiero, le dijo, es que usted me regale un club. En inglés un club son el palo con el que se le pega el golf. Entonces él le dice, yo quiero que me regale un club, el mejor que pueda haber solo es lo único que pido. Ok, le dijo, no te preocupes, yo lo hago. Cuando llegó a su país y pasó el tiempo, dijo, bueno, a ver cuándo mi ex jefe me manda ese palo de golf o el club. Entonces dice que de repente recibe una llamada de un abogado que lo cita a su oficina y le dice, señor, yo quiero entregarle las escrituras de su club de golf. Y él le dice, y para que usted me regale un club de golf, ¿para qué necesito escritura? Solo démelo y si quiere, presénteme el recibo. Le dice, es que usted no ha entendido. Su ex jefe le ha regalado un club de golf. Era un lugar enteramente grande donde él podía ir a jugar golf él solo. O sea, él pensó en el palo de golf, pero le regalaron el club de golf. O sea, fue algo excelente, grandioso, que sirve como una parábola para ilustrarte de que a veces nosotros le pedimos a Dios cosas chiquitas. Y Dios nos dice, hijo, yo te puedo dar mucho más, Pero la clave está aquí. Todo lo que Jacob logró en su vida, no entramos en muchos detalles de la vida de Jacob, pero todo lo que le tocó trabajar, lo que le tocó luchar contra, por ejemplo, contra Labán, contra su suegro. ¿Cuántas veces lo trató de engañar? ¿Cuántas veces le robó? ¿Cuántos años trabajó para su suegro? Y no solamente eso, sino que Esaú lo quería matar. Y a pesar de todo lo que pasó, y no solamente eso, sino que, recuerde, sus mismos hijos lo engañaron, haciéndole creer que su hijo José había muerto. Mire, todo lo que él tuvo que pasar. Pero al final, todo lo que le hicieron, Dios lo cambió en bendición para él. Dios le dio un cambio total a todas las circunstancias de la vida, para que ahora él pudiera entender de que él estaba en las manos de Dios, y que si él estaba en las manos de Dios, él podía morir en paz. Yo quiero dejar hasta aquí este día, y quiero cerrar con este gigante de la fe. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
El extremo es su bordón. El bordón no simplemente era el bordón para caminar porque tenía un problema en la pierna. No solamente representaba eso, sino que también representaba su autoridad patriarcal. Ahora, él termina en una buena forma en los últimos días de su vida, recibiendo muchas bendiciones hermosas. Yo quiero cerrar haciéndote una pregunta. ¿Cómo quieres terminar tus días? Porque nosotros vamos a terminar nuestros días en esta vida. ¿Sabe cómo quiero terminarla? Yo quiero terminarla como un siervo bendecido de Dios. No solo pienso en riquezas materiales, sino que lo que yo pienso es en el legado que yo voy a dejar cuando yo parta de esta tierra. Un legado que yo lo pueda ver. Eso le pido a Dios, que yo lo pueda ver al final de mis días. Igual que Jacob, él lo pudo ver. Lo que estaba perdido fue restaurado y mucho más. Lo pudo ver y adoró y se agarró al extremo del bordón. Él dijo, esta es la autoridad que tú me diste. Esto es lo que tú me has prometido. Tú me has hecho ver más allá de lo que yo podría haber visto en mi vida. Ahora, vamos a terminar aquí. ¿Sobre qué te has apoyado? ¿Sobre tu capacidad? ¿Sobre tus talentos? Estamos hablando de tener fe. Y esta fe es algo recíproco. Tú confías en Dios. Dios se encarga de lo demás. Pero si tú no confías en Dios, Dios no puede hacer lo demás. Yo he estado enseñando en la iglesia esto. F más O es igual a M. ¿Qué estoy diciendo con esto? Fe más obediencia es igual a milagros. Yo te invito que ores y hagas lo que tengas que hacer, pero hay que ponerle fe a esto. Y luego sométete a la autoridad de Dios. Y entonces vas a ver el milagro que estás esperando en tu vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo hermoso que hemos tenido. Yo sé que has hablado a nuestros corazones. A ver, Señor, lo que pasó con Abraham cuando le tocó sacrificar a Isaac y tú interveniste. Isaac también, lo que le tocó vivir con sus 2 hijos. Y terminamos hablando de Jacob. Señor, queremos que nuestra vida, que es tan pasajera en esta tierra, sea una ofrenda para ti, una ofrenda agradable, que tú te agrades de nosotros. Señor, nosotros no vivimos por lo que tú nos das, no vivimos por las recompensas, pero sí vivimos por la fe que tú nos das. Y queremos ocupar esta fe de una manera muy grande, que así como Jacob se apoyó en su bordón, en su signo de autoridad, nosotros también al final de nuestras vidas tengamos ese bordón diciendo, esta es la autoridad que Dios me dio, estas son las promesas que Dios me dio, y aún puedo sostenerme en ellas, porque puedo decir, hasta aquí nunca me ha dejado. Padre, yo te pido que esa bendición llegue a todos nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz de Dios te bendiga muchísimo. Ha sido un privilegio muy grande haber compartido sobre la fe. Y ojalá que usted pueda ser un hombre de fe, una mujer de fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Y no te olvides, siempre escúchanos todos los viernes en Despertar Hispano. Muchas gracias una vez más por haber estado atentos al estudio de este día. Deseamos que Dios haya hablado a tu corazón, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida y bueno, puedas saberlo atesorado en tu corazón, sabiendo que la hermosa palabra de Dios hará pacto poderoso en tu vida, siempre que tú le permitas al Señor que gobierne tu corazón. Así que gracias una vez más y recuerde buscarnos para que siga disfrutando estos estudios
estudios, búsquenos en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Asimismo, búsquenos en Instagram, en Facebook, en Spotify. Ahí encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para que usted pueda crecer en su fe. Gracias una vez más, y quiero dar el teléfono al que nos puede llamar, 0433-370-537, si usted desea consultarnos, saber de las actividades de la iglesia, saber quiénes somos. También puede buscarnos a través de nuestra página de internet, que es www.jesuseselcamino.com.au. Ahí encontrará todo lo referente a la iglesia cristiana Jesús es el Camino, las diferentes actividades que tenemos como iglesias, como grupos de mujeres, grupos de hombres, el grupo de jóvenes también, la escuela dominical, y todo lo que sucede en la iglesia está ahí en la página. Gracias una vez más, y quiero invitarle para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerquita de la ciudad, a unos 15 minutos de la ciudad, al lado norte estamos ahí. Así que usted será más que bienvenido si vive en esta ciudad, y bueno, que pueda disfrutar la presencia del Señor y compartir con la gran familia de Dios. Así que usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerde, domingo 3 de la tarde en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, así como el día miércoles 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor. Todo esto sucede siempre en la iglesia cristiana Jesús es el Camino, ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Le deseamos un hermoso fin de semana, que disfrute con su familia, pero no se olvide de asistir a la casa de Dios. Que el Señor le bendiga, y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía, y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.